Grabar. Listo. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una primera sesión de sepsis para que la próxima sesión hagamos la socialización del protocolo sepsis 2022 que se plantea para la institución, lo discutamos, miremos qué podemos corregir, qué podemos hacer, qué les gusta, qué creen factible hacer, y la idea es entonces que después ya se genere la socialización de este protocolo que ya está listo, ya está cargado en la base de datos por si lo quieren ir leyendo. Ahí en la base de datos van a encontrar una estrellita que se llama UCI 2022, pueden leerla, lo que sí les voy a pedir es que por ahora no introduzcan ninguna, digámoslo así, ninguna información adicional, yo la voy a ir organizando. Y en la primera parte, en el punto de protocolos y guías, los que ya están verificados y nuevos, que son, ahí van a encontrar el nuevo protocolo sepsis, igual se va a hacer la socialización en la próxima sesión. Entonces, lo primero que vamos a hablar el día de hoy es saber que han cambiado las definiciones en sepsis, que tenemos que cambiar un poquito, digamos, la mentalidad cuando pensamos en sepsis, básicamente porque en el mundo se ha generado un cambio en la epidemiología, en la incidencia y prevalencia de sepsis, y se ha visto que hay más sepsis de la que pensábamos y que utilizar adecuadas definiciones son fundamentales para interpretar la investigación clínica, ver los resultados de estudios científicos y para definir el pronóstico, la severidad y la mortalidad y además para definir pues manejos avanzados. Sepsis realmente es un término muy antiguo, septicemia fue la primera definición y viene de este griego antiguo en el cual se hablaba de putrefacción o putridez y básicamente Hipócrates hablaba de la descomposición biológica del cuerpo que era peligrosa y de mal olor. Históricamente debemos recordar que el concepto como tal de sepsis es antiguo, antes de los años 80, sin embargo se necesitó como crear un marco de definición y en el año 1991 se reunió la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo y generaron las definiciones de SIRS, piro, CAR, septicemia, shock y sepsis severa, de las cuales vamos a ver que realmente han reducido su uso en la mayoría de estos términos. Posteriormente, en el año 2001, hay varias cosas importantes, como que aparece el protocolo de Rivers en el año entre el 99 y el 2000, que es publicado. Aparece la segunda. Ay, espérame que están rayando la pantalla. Espérate, dejamos de compartir para que se borre. Listo. Perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es que en ese año 2001 aparece la segunda conferencia del consenso, en el cual se mejoran un poquito algunas de las definiciones en particular de choque. Entre los años 2004 y 2008 empiezan a producirse las campañas sobreviviendo a la sepsis. En el año 2012 se publica, lo mismo que en el año 2016, y hay una cosa muy importante, y es que en el año 2016 aparece la tercera conferencia del consenso para las definiciones de sepsis y choque séptico. Y aquí hay un cambio importante como en algunos de los términos que utilizábamos, y además ese mismo año sale otra actualización de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que ya vamos en la 2021, que la vamos a conocer el día de hoy. Hubo unos estudios muy importantes en la reanimación en sepsis, que son estos tres, que son el estudio PROCESS, el ARISE y el PROMISE, que son dos estudios muy, muy importantes, que nos van a hablar un poquito de una reanimación hídrica un poquito más, digamos, racional y no ser tan agresivo con la reanimación en los pacientes con sepsis, sino que después de determinado tiempo nos cerramos un poquito a hacer una reanimación un poco más racional. Bueno, ¿qué más tenemos que hablar hoy de sepsis? Se me bloqueó la pantalla. Acá. Bueno. En cuanto a la reanimación, en la era del cuidado intensivo de sus fases iniciales, los pacientes se reanimaban muy hipervolémicos, hiperdinámicos, se hiperventilaban, hiperoxémicos, pero eso cambió. Y eso cambió a una reanimación guiada por metas y básicamente... de reanimación. Espérame, silenciamos acá. Eso sí. Si podemos apagar micrófonos, gracias. Entonces pasamos a un proceso que se llama la reanimación guiada por metas. Eso fue más o menos sobre el año 1999-2000 y en ese año básicamente lo que encontramos... Está de moda
Me presento nuevamente, mi nombre es Ana Milena Rodríguez, soy enfermera de profesión, máster en ciencias de la enfermería. Ya pudimos aquí silenciar. Bueno. Entonces, básicamente, lo que sucedía era que se hablaba de una reanimación guiada por metas y esto fue dado básicamente por el protocolo de Rivers, que fue la terapia temprana guiada por metas y esto fue, digámoslo así, como muy importante sobre el año 2000. Para ese momento, lo que se hacía era medirle a todos los pacientes lactato, eso se sigue haciendo, utilizar la presión venosa central, que eso ya no se está utilizando, mantener unas ciertas metas de presión arterial media y una saturación venosa central de oxígeno. Digamos que la saturación venosa se sigue utilizando para ciertos escenarios, ya no se usa de manera continua con un dispositivo continuo, la presión arterial media sí, y la presión venosa central ya se dejó de usar. Posteriormente empezamos a cambiar a unas estrategias en las cuales básicamente se genera el mejor cuidado visual posible para los pacientes, una medición de lactato en todas las personas, un uso racional de fluidos a raíz de artículos muy importantes como el de menos es más y los artículos que les comenté que vamos a discutir ahorita. Y actualmente estamos en una estrategia un poquito más personalizada, lo que se llama actualmente medicina de precisión, y básicamente es una reanimación adecuada guiada por perfusión. Esta reanimación adecuada guiada por perfusión incluye mediciones del llenado capilar, como se demostró en un estudio que es el Andrómeda Shock, el delta de CO2, que ahora lo vamos a tratar de ver en todos los pacientes que tengan indicación de gases arteriovenosos, y el lactato, que sigue siendo vigente desde el año 2000 como una estrategia que reduce mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las definiciones importantes a tener en cuenta? En el año 91 se utilizaba la definición de SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y se hablaba básicamente de pacientes que tuvieran una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, o sea, fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o que barrieran CO2 y que tuvieran leucocitosis o leucopenia o más de 10% de callados. Esta definición, como se dan cuenta, es antigua, o sea, del año 91, tiene prácticamente 31 años, y en ese momento se decía que si uno tenía SIRS y un foco séptico, tenía sepsis. Entonces, para tener sepsis, en ese momento era fundamental tener SIRS, en ese momento. Y en el año 2001 se mantiene más o menos la misma definición, simplemente que al choque séptico le dan un poquito más de importancia hacia la falla circulatoria inducida por sepsis, hacia el fenómeno de perfusión. Sabemos que la sepsis es una respuesta multifacética, esto es algo que se trabaja, digamos, en el 2001, porque claramente hay que preguntarse por qué un paciente y otro se comportan de manera tan diferente. Pero resulta que los criterios de SIRS ya sabemos que tienen una pobre validez discriminativa y una pobre validez concurrente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, en el año 2016, la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo y la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo se reúnen y se dan cuenta que el modelo del 91, pues obviamente tiene muchas cosas que hay que cambiarle, el Sepsis 2 del 2001 también, y encuentran que hay unas deficiencias en ese concepto de sepsis, y es que se enfocan demasiado en la inflamación. Y resulta que no todos los pacientes hacen SIRS. Y clásicamente uno pone en las historias paciente que no presenta SIRS. Y resulta que asumimos que no tener SIRS es igual a no tener infección. Y puede ser que el paciente sí tenga una infección grave y no nos hemos dado cuenta básicamente porque el paciente está en una condición de no tener SIRS y lo ignoramos. Entonces, al solo pensar en SIRS, dejamos a un lado aquellos pacientes que pueden estar muy graves y que pueden tener una infección que ponga en riesgo su vida, pero que no hacen SIRS. Por otra parte, ellos se dan cuenta que hay discrepancias entre incidencia y mortalidad, que hay unidades de cuidado intensivo que reportan mortalidades muy altas y otras que reportan mortalidades más bajas, y que realmente el problema está en el término de definición para el concepto de sepsis y que el término de sepsis severa actualmente es redundante. Ya no hablamos de sepsis severa, solo se habla de sepsis o de choque séptico. Entonces veamos cómo está cambiando esta definición. Entonces ellos se unen, se dan cuenta que está aumentando la incidencia, se da cuenta que hay una importante mortalidad y morbilidad y que definitivamente las personas que sobreviven a un verdadero cuadro de sepsis pueden quedar con algún tipo de secuela. Y es por eso que se desarrolla la definición actual.
¿Por qué cambiar las definiciones si todo el mundo se había aprendido como lo del CIRS y foco séptico? Básicamente es que si solo pensamos en CIRS, nos quedamos con unos pacientes sin ingresar en las escalas, sin tratar, sin antibiótico apropiado. Y si ustedes se dan cuenta, la guía anterior, digamos el sobreviviendo a la sepsis y las escalas antes del sepsis 3, consideraban que era fundamental que el paciente tuviera más de 2 criterios de CIRS para poder decir que estaban sépticos. Es decir, estos que estaban acá, estos que estaban acá y estos que estaban acá. Pero resulta que hay pacientes con sepsis que se mueren y que nunca hicieron ni siquiera un criterio de CIRS, mientras que hubo otros que tenían un solo criterio de CIRS, no hicieron los 2 criterios y se murieron. Entonces estaban dejando casi que 30 pacientes por fuera, 30% de pacientes por fuera del tratamiento apropiado básicamente por esta condición. Y había poblaciones que son un poquito más vulnerables, como las embarazadas que viven en CIRS y como los ancianos que no hacen CIRS. Es decir, no hacen respuesta inflamatoria sistémica, así estén con una infección muy grave. Entonces, actualmente tenemos esta conferencia, esta definición actual del sepsis 3, que es la definición que debemos aprendernos en este momento para definir sepsis y shock séptico. ¿Qué hay de nuevo en esta definición? Entonces, lo primero es que cuando solo utilizamos el CIRS, 4 de cada 5 pacientes con CIRS no tienen infección. Eso quiere decir que si yo tengo 5 pacientes que aparentan tener una infección, 4 realmente no la tienen. Puede ser que tenga una pancreatitis, que sea un gran quemado, un politrauma, fiebre por medicamentos, fiebre por abstinencia, taquicardia por abstinencia. Entonces, no necesariamente tener CIRS representa tener una infección grave. Y pasa lo opuesto también. De cada 8 pacientes que están en shock séptico, 1 no tiene CIRS. Entonces a ese 1 yo lo voy a descuidar y no lo voy a tratar y se puede morir por ese descuido. Por otra parte, ha cambiado un poquito el concepto de biología celular en sepsis y porque ha habido pues nueva investigación donde se requiere que todo el mundo defina la sepsis igual. Entonces no es que el término CIRS ya no se use, simplemente que no puede ser nuestra única mirada. No puede ser que si yo veo un paciente con CIRS, sí piense que tiene infección y si un paciente no tiene CIRS, lo descuide. Por eso en las historias clínicas a veces colocamos pacientes sin CIRS. No deberíamos poner eso, deberíamos poner pacientes sin signos de infección o sin signos de sepsis. Es lo correcto porque el CIRS no descarta que el paciente esté séptico. No tener CIRS no descarta que el paciente esté séptico. Entonces hay unas nuevas definiciones, le dan muchísima importancia a evaluar cómo están los órganos, se disminuye el enfoque excesivo en inflamación, o sea, en ese CIRS, y se excluye el término sepsis severa. Ya no se habla de sepsis severa porque es redundante, si es sepsis ya es severa. Entonces, ¿cuáles son las definiciones actuales del sepsis 3 que tenemos que tener pues en cuenta? La definición actual de sepsis es que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada de una persona hacia una infección. Entonces, miren la definición de sepsis. Hay que tener compromiso de un órgano, puede ser fatal y está generada porque yo tengo una infección y me estoy defendiendo de manera inapropiada esa infección. Entonces, miren lo importante de este enfoque del CIRS. Vamos a imaginar que uno de ustedes salió a la calle y iba caminando rápido y casi pasa un carro y lo atropella. Entonces, esta persona va pasando la calle y pasa un carro y lo atropella. Lo empuja y se cae para atrás. Luego pasa un perrito y lo muerde y luego pasan y lo atrapan. Y se devuelve al hospital porque está cerca y llega taquicárdico, llega polimnéico. Si le tomáramos unos gases incluso está alterado porque puede estar barriendo CO2. De la angustia puede ponerse caliente, hacer alteraciones de la temperatura. Si yo le tomo un cuadro hemático, puede salir con los leucocitos altos porque eso hace parte de la respuesta al miedo, a la huida, a que lo intentaron atracar, lo atropelló un carro, lo mordió un perrito. Todo eso genera CIRS. ¿Sí? Entonces, nuestro compañero nos llega al turno y tiene CIRS, pero no está infectado, está asustado, lo acaban de atracar, tiene miedo. Entonces, miren que si yo pienso solo en CIRS, uno diría, tras de todo está séptico. No, realmente es que está angustiado.
Si una persona tiene una pancreatitis, tiene un accidente, tiene un trauma, lo operaron, todo eso puede dar SIRS y no necesariamente representar una infección. En cambio, yo puedo tener un adulto mayor, los adultos mayores no hacen SIRS, ellos hacen más que todo deterioro del estado de conciencia, somnolencia, hacen delirium, se quedan como hipoactivos y esos pacientes están incluso más grave que el que se hizo SIRS. Por tanto, no es que el SIRS deje de existir, sino que debemos de dejar de enfocarnos solos en él. Si el paciente tiene SIRS, hay que mirar si la causa de ese SIRS es una infección. Si el paciente no tiene SIRS, hay que mirar si tiene otras cosas que nos hablen de una infección potencialmente mortal. Entonces, la definición de actual y la definición que consideramos es que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. Y dentro de ese marco de pacientes con sepsis, yo tengo otro subgrupito de pacientes que necesitan vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio cuando ya le he puesto buenos líquidos, cuando ya lo he reanimado y le he puesto apropiados líquidos. Este subgrupo de pacientes con sepsis tienen mayor riesgo de mortalidad y tiene ya anormalidades en la oxigenación o perfusión de cada una de sus células. Entonces, interioricemos un poquito este concepto de sepsis. Vamos a imaginarnos dos pacientes. Este es Luis y este es Pedro. Ambos son igualitos, ambos tienen 40 años, ambos son hombres, ambos pesan 80 kilos, ambos tienen una infección urinaria porque tienen un cálculo urinario infectado, tienen una pielonefritis derecha y les tomamos cultivos y los dos tienen una Escherichia coli BLE. Ambos pacientes, ambos son de raza blanca, viven en el mismo barrio. Pero resulta que a Luis lo tengo en la habitación con una venita periférica y le estamos administrando ertapenem una vez al día. Mientras que Juan está en la unidad de cuidado intensivo con noradrenalina, intubado y está haciendo disfunción hepática y coagulopatía. ¿Cuál será la razón de que haya esta diferencia entre Luis y Juan? ¿Cuál será la diferencia? Pues que Luis tiene una respuesta regulada a la infección y Juan tiene una respuesta disregulada a esa infección. Entonces, básicamente lo que estamos empezando a ver es esa diferencia entre los dos pacientes, así la infección sea la misma. Entonces, Juan obviamente tiene una disfunción orgánica porque está ventilado, disfunción pulmonar, está con soporte vasopresor, disfunción cardiovascular, disfunción hepática incipiente y pues está en choque, disfunción cardiovascular. Entonces tiene una disfunción orgánica. ¿Se puede morir, Juan? Sí, se puede morir. Y la causa de que esta infección es porque está haciendo una respuesta excesiva o inapropiada. Entonces, y aparte de eso, sabemos que Juan tiene noradrenalina, porque tiene para soporte vasopresor, pues entonces está en shock séptico. Ya le pusieron líquido, ya lo reanimaron, pero sigue requiriendo vasopresor para tener esa meta de presión arterial media. Entonces, el concepto de shock séptico requiere que sea refractario a fluidos, es decir, yo ya le puse buenos líquidos, que esté en el contexto de sepsis, porque puede ser que el paciente tenga otro tipo de shock, un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, un shock medular, que tenga un shock neurogénico, cardiogénico, un trombo. Entonces, tiene que ser en el contexto de sepsis, que requiera vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y que tenga un lactato mayor a 2, que me representa disfunción celular. Cuando yo le pongo a alguien el apellido de shock séptico, ya estoy diciendo que tiene 40% de posibilidades de morirse. Recuerden además que la asociación de hipotensión e hiperlactatemia aumenta la posibilidad de mortalidad. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene falla orgánica? Básicamente si tiene disfunción de cualquiera de sus órganos o sistemas, pero esto se ha operativizado en un puntaje que es el SOFA. El SOFA es un puntaje de disfunción orgánica relacionada con sepsis y este puntaje básicamente lo que nos trae es evaluación de 6 órganos y ver qué tanto grado de alteración tiene. Entonces, este es el SOFA, que es un puntaje secuencial de disfunción de órgano y tenemos una aproximación a la cabecera del paciente, que es el Quick SOFA, que es muy importante. Este lo vamos a conocer porque el Quick SOFA es una prueba rápida de muy bajo costo de tamizaje a la cabecera del paciente.
Hay otros puntajes, pero este es muy práctico, sobre todo, por ejemplo, en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque un paciente llega a triage, uno se demora 1 minuto en hacerle quick SOFA y más o menos podría pensar si el paciente tiene o no tiene un cuadro séptico. Ya los vamos a conocer en detalle. Entonces, ¿qué es el SOFA? El SOFA es un puntaje en el cual están 6 órganos: pulmón, coagulación, hígado, sistema cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Y si un paciente con que solo tenga más de 2 puntos de SOFA ya tiene riesgo del 10% de muerte. Entonces miremos, por ejemplo, el paciente del que habíamos hablado ahorita, el que está malito, Juan. Juan está ventilado. Ya con que esté ventilado, ya tiene un SOFA más o menos de 3, porque si lo ventilé de pronto era que tenía una PAFI por debajo de 200, entonces ahí le da 3 puntos. Las plaquetas están en 100.000, aquí está. Le da 2 puntos por este lado. Las bilirruinas están bien, un poquito elevadas, le da 1 punto acá. Allá está entrando más personas. ¿Listo? Tiene además, está con soporte vasopresor con noradrenalina, está con noradrenalina 0,2, eso ya le da 4 puntos acá. El glaudo, pues cuando lo intubamos estaba medio consciente, entonces está en 15 y tiene la función renal en 1,4. Entonces miremos ese paciente imaginario, tendría un SOFA de 3, más 2, 5, más 1, 6, más 4, 10 y 1 tiene 11 de SOFA. Es un SOFA alto. Y resulta que es que ese SOFA se relaciona con mortalidad. A mayor puntaje de SOFA, mayor probabilidad que el paciente se muera. Entonces, nuestro paciente del que estamos hablando, que es este, que tiene un SOFA de 11, ya con eso tiene una posibilidad de morirse como del 45%. Por eso es que es tan importante hacer ese puntaje de SOFA en los pacientes hospitalizados con sepsis. Bueno. Aprendamos un poquito de ese quick SOFA. El quick SOFA ahorita que le han hecho un montón de validaciones no es tan potente como parecía al inicio. Sin embargo, es el que está en la definición actual del sepsis 3 y lo más importante es que es gratis. Entonces, realmente es muy importante como un tamizaje en el lugar donde esté el paciente. Si nos llaman porque hay un paciente en piso que está medio malito, podemos ir a hacerle el quick SOFA, pedirle los gases y mirarle el llenado capilar y con eso podemos hacer una valoración integral muy rápida y que en 3 minutos tenemos el resultado. Entonces miren, por ejemplo, este quick SOFA, ¿qué significa? Sabemos que la disfunción pulmonar, neurológica y cardiovascular es muy frecuente en el paciente con sepsis. Entonces el quick SOFA evalúa el sistema pulmonar a través de la frecuencia respiratoria y si el paciente está respirando rápido, más de 22 por minuto, puede ser que tenga sepsis, le da 1 punto. Si tiene alteración del estado mental, le da otro punto. Cualquier estado que no sea alerta o un Glasgow menor de 13. Y la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio le daría otro punto. Aquí estamos evaluando el sistema pulmonar, el sistema neurológico y el sistema cardiovascular en 1 minuto. Solo el minuto que me demoro en tomarle la presión y en verle la frecuencia respiratoria al paciente y en rápidamente decirle, señor, ¿usted cómo se llama? ¿Le duele aquí? ¿Qué fecha soy? Entonces miren que el quick SOFA es una estrategia de muy bajo costo que se puede hacer en cualquier lugar que esté el paciente. ¿Cuál es la propuesta de ese sepsis 3 para hacer el enfoque del paciente? Nos llega un paciente a urgencias o está en piso o está en salas de cirugía. En la UCI no tiene tanta, digamos, validez el quick SOFA. Ahí entra más el SOFA. Y el paciente tiene sospecha de infección. Entonces yo le hago el quick SOFA y me dio mayor a 2. Si sí es mayor a 2, yo pienso que puede tener sepsis, lo empiezo a reanimar y le hago laboratorios para ver el SOFA. Si tiene un órgano alterado con más de 2 puntos, ya es sepsis. Y si aparte de eso me toca ponerle vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y está con el lactato alto, es shock séptico. Entonces es como la manera de hacer el diagnóstico. Entonces recuerden que hay una mezcla de factores propios del patógeno. Por ejemplo, de las bacterias. No es lo mismo si yo tengo una infección por una bacteria buenecita o si tengo una bacteremia por una bacteria mala. Probablemente hay factores del patógeno. Si es gram negativo, si es gram positivo, si es multiresistente, si es que el foco es muy difícil de drenar. Y hay otros factores propios del huésped, de la persona, que es todo eso genético que hace diferente a Luis y a Juan. Entonces,
Esos factores propios del huésped, más los factores del patógeno, puede hacer que el paciente curse con una infección, que es una respuesta regulada, que es lo que le pasa al paciente Luis, que está bien y que está con antibiótico en la habitación, o que esté con sepsis, que es lo que le pasa al paciente Juan, que está en la UCI, porque Juan hizo una respuesta disregulada y tiene disfunción orgánica. Si adicional a ese quick sofa que yo le hago a los pacientes en el servicio de urgencias como un tamizaje rápido, le mido el llenado capilar y miro si tiene llenado capilar lento, lo examino bien y ojalá le haga un puntaje como el de moteado y le tomo gases y veo si el lactato está alto, mejora la prueba. Y estos resultados de los gases, el llenado capilar y el quick sofa los tengo en 3 minutos. Cabe decir que en 3 minutos yo podría sospechar y ser más, digamos, pensar que mi paciente está más grave. ¿De dónde salió esa idea de hacer el llenado capilar a los pacientes? Eso es muy antiguo, pero el estudio más interesante salió recientemente, que es el estudio Andromeda Shock, que tiene del 2016 o 18, si no estoy mal. Y es básicamente un grupo muy bonito porque son investigadores latinoamericanos del grupo LIVEN y básicamente liderados por Gren Hernández y un colombiano que es Gustavo Espina Tascón, líderes mundiales en perfusión. Y básicamente lo importante es que ellos se dan cuenta de la importancia del examen físico y de evaluar apropiadamente el llenado capilar. Incluso el Andromeda Shock mostró que un médico juicioso y un personal de salud que se le pega al paciente, lo examina, le mira el llenado capilar, es incluso mejor que estar haciendo gases de seguimiento. Y si se hace con los gases, pues muchísimo mejor. También tenemos este puntaje de moteado o el score de moteado, recordando que si estamos enfermitos no va a haber buena perfusión en los órganos distales y en la piel y, por ejemplo, de acuerdo a lo moteado que esté la rodilla, se le da el puntaje. Pacientes con moteado de 3, 4, 5 suelen tener muy mala perfusión y un altísimo riesgo de mortalidad. Yo, un paciente con moteado de 4 y 5 no lo he visto nunca sobrevivir, por ejemplo. Y el moteado de cero es cuando no hay moteado, digamos, en la piel. Este es uno de los ejemplos. En las maternas, en las embarazadas, también utilizaron una definición que viene del sepsis 3 y la Organización Mundial de la Salud coge este sepsis 3 y lo modifica para embarazo y reconoce que la sepsis materna pone en riesgo la vida y es una disfunción orgánica asociada a una infección durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo posparto. Entonces miren que el sepsis 3 y esta definición sí es muy importante porque de hecho todas las definiciones del mundo están migrando a esto. En obstetricia también está la definición de SOMANS, que es básicamente incluir algunas modificaciones al quick sofa, sabiendo que las maternas tienen unos cambios fisiológicos, respiran un poquito más rápido, tienen la frecuencia respiratoria más rápida, entonces para ella lo normal del quick sofa no es 22, sino 25, el estado mental alterado, cualquier estado mental no alerta, presión arterial media, presión arterial sistólica por debajo de 90, porque ellas no tienen 100 sino 90, y el choque está definido igualito, como una hipotensión que es refractaria a fluidos. Entonces, una vez yo he sospechado que mi paciente pueda tener sepsis, hay que ser muy, muy agresivo en el manejo, en particular de esa primera hora, que es la hora de oro. Esa hora de oro es supremamente importante porque en esa hora de oro podemos hacer muchas cosas. Lo primero es sospechar sepsis. Un quick sofa mayor a 2 u otro puntaje, el NEWS también nos sirve, en maternas LSOS, hay varios puntajes que nos pueden servir, pero digamos que el quick sofa es el que está validado en la definición. Medimos lactato en gases y llenado capilar y ya nos da sepsis. Y si el paciente está hipotenso, a pesar de que ya lo hayamos reanimado apropiadamente con fluidos, se llama choque séptico. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Reanimarlo, pedirle si los laboratorios para el SOFA y evaluar la disfunción orgánica. ¿Cómo lo reanimamos? Con fluidos. ¿Pero cuál fluido? La respuesta es cristaloides. ¿Cuáles cristaloides? Ojalá balanceados, como el lactato de Ringer, la solución de Harman o acetato de Ringer. Nosotros prácticamente tenemos lactato y Harman. ¿Por qué? Porque la solución salina produce más acidosis hiperclorémica. Por tanto, debemos irnos hacia los cristaloides balanceados.
Nunca en sepsis coloides sistémicos, nunca sintéticos, nunca voluben, nunca hidroxietilalmidón, nunca dextranes. Y existe un papel chiquitico de albúmina para pacientes que han recibido muchísimo volumen, pero siempre mirando que es un elemento de alto costo y que tiene que ser para ciertos pacientes seleccionados. Entonces, cristaloides, la respuesta es lactato de Ringer, debe ser un manejo racional de líquidos y hacer una respuesta individualizada a fluidos. Con respecto a la reanimación hídrica, hay que recordar que durante 15 años se utilizó este protocolo, que es el protocolo de Rivers, o también llamada la terapia temprana guiada por metas o por objetivos. Y lo que buscaban en esa época, que fue maravilloso y fue un antes y después en la reanimación de sepsis, era tener al paciente con una presión arterial media de más de 65. Eso lo seguimos usando. Mejorar el gasto cardíaco, mejorar el transporte de oxígeno y una saturación venosa óptima. Este doctor Rivers, Emmanuel Rivers, hace un estudio en un hospital de tercer nivel que veía unas urgencias muy críticas en un hospital en Detroit. Y básicamente ellos cogen a todos los pacientes que tenían CIRS, en esa época no estaba el sepsis 3 ni el Quicksofa ni nada de esto, y si tenían hipotensión y lactato elevado, los aleatorizaban a la terapia usual de ese momento, 1999, que era buscar una PVC entre 8 y 12, presión venosa central, que ya no se usa, presión arterial media 65 milímetros de mercurio, que sí se usa, y un gasto urinario mayor a 0,5 cc kilohora. Y lo que él proponía era una terapia un poco más agresiva, también buscando esa PVC, la presión arterial media, el gasto urinario, buscar saturación venosa central mayor a 70, medida por gases de catéter, saturación arterial de oxígeno mayor a 93, hematocrito mayor a 30 y un buen índice cardíaco y un consumo de oxígeno. Ese estudio fue muy importante en su momento porque él redujo la mortalidad del 46% al 30%. Cabe decir, una reducción del 16% de la mortalidad, que eso es un montón. Y se mantenía esa reducción de mortalidad a los 28 días y a los 60 días. Y lo más importante es que se redujeron las muertes súbitas ocurridas por sepsis en los escenarios de urgencias. Y esto es algo muy importante porque si nosotros no pensamos en sepsis, los pacientes que no nos la muestran tan fácil o que hacen sepsis oculta o que no hacen CIRS como los viejitos y que hacen más bien deterioro del estado de conciencia, uno no les pone tanta atención. Entonces los acuesta ya en un cubículo de observación de urgencias, les manda a tomar laboratorios, pasan las horas, miran los laboratorios y el paciente allá sentadito en una silla o en un cubículo, y cuando vamos a ver, ese paciente no recibió una reanimación apropiada, se perdió tiempo y de repente hace paro. Todo el mundo ve tan raro, el viejito que estaba allá le dio un infarto tan raro y estaba séptico y perdimos un montón de horas de reanimación porque no pensamos que como no tenía sepsis podía igual tener una sepsis oculta. Entonces, las muertes súbitas de causa cardiovascular se han reducido desde que se utilizan las ASAs de prevención y manejo de sepsis. Entonces, para esa publicación del artículo que fue en el año 2000, la terapia temprana guiada por meta redujo mortalidad y redujo colapso cardiovascular. Y fueron básicamente todas las indicaciones de reanimación hasta 2014 y 2015 que salen estos tres estudios, que son el PROCESS, el ARISE y el PROMISE. Estos tres estudios fueron hechos, uno en Estados Unidos, que es el cuidado protocolizado para shock séptico, el ARISE, que es de Australia y Nueva Zelanda, que es el estudio de reanimación y evaluación de sepsis australiano, y el estudio PROMISE, que es un estudio protocolizado en sepsis. Estos estudios tuvieron más de 1.200 pacientes cada uno y evaluaban mortalidad a 60 y a 90 días. Para no profundizar en el estudio, lo que podemos ver es que los pacientes que eran manejados con el protocolo de Rivers y los que eran manejados con el mejor cuidado usual disponible tenían la misma mortalidad. Pero los pacientes que les hacían el protocolo de Rivers tenían más uso de vasopresores, más transfusiones y más inotrópico que los pacientes con cuidado usual y no impactaban mortalidad. Cabe decir, eran más costosos, tenían más riesgo de eventos adversos por vasoactivos y transfusiones, pero no impactaban la mortalidad y además les ponían más líquidos. 2.000 versus 1.700 y eso fue estadísticamente significativo y ya sabemos que el exceso de líquidos es más malo en sepsis. Entonces,
El otro estudio, que es este que ven acá, que es el PROMISE, también nos muestra lo mismo, que daba lo mismo el cuidado usual, pero salía un mucho más alto costo la terapia temprana guiada por metas sin mejorar mortalidad. Entonces, actualmente ha cambiado y se considera que la reanimación óptima es lo que se llama el cuidado usual. ¿Qué es ese cuidado usual? Es un protocolo institucional estandarizado de tamizaje de sepsis. Cabe decir que si por la puerta de la institución entran 10 sepsis, nos demos cuenta que son 10 sepsis y manejemos agresiva y tempranamente 10 sepsis. Eso es un protocolo estandarizado de tamizaje que incluya gases con lactato, que administremos bien los fluidos y antibióticos tempranos. Eso es básicamente el mejor cuidado usual, pero tiene que ser protocolizado. Por supuesto que vamos a medir lactato, ya habíamos visto en gases que el lactato sérico es un marcador muy importante de hipoperfusión y que queremos depurar el lactato porque cuando uno tiene el lactato alto debe imaginarse las células allá todas ahorcaditas azulitas. Recuerden que el lactato detecta shock oculto en pacientes que aún no están hipotensos y que el lactato cambia la historia natural de la sepsis desde que medimos gases. ¿Por qué? Porque hay menos eventos cardiovasculares tempranos, que eran 20% de los pacientes que hacían un deterioro súbito por sepsis, como el supuesto paciente viejito que a veces dejamos en una camilla y que tenía sepsis y no se la vimos, que es muy frecuente. Esos pacientes pueden hacer hipotensión, deterioro respiratorio, arritmias, paro cardíaco, y desde que usamos gases hay una reducción en la mortalidad atribuible al lactato del 11%. Este estudio que les mostré, que es el Andrómeda Shock, mostró que la mortalidad del grupo guiado por lactato en pacientes muy enfermos de UCI de shock séptico, tratar de reducir el lactato tuvo más mortalidad que guiarla por perfusión distal, pero básicamente requiere digamos como un dispositivo para hacer una medición del llenado capilar muy específica. Y si el llenado capilar seguía largo, pues seguían poniéndole líquidos a los pacientes. Actualmente lo que se ha visto es que el llenado capilar hay que hacerlo. Es simple, económico, estandarizado, a la cabecera del paciente, nos sirve para titular líquidos y vasoactivos y además es importante recordar que tenemos que examinar a nuestros pacientes. No es que no vamos a usar lactato, sino que vamos a complementar con el examen físico y la evaluación del llenado capilar y de los puntajes de moteado. Por otra parte, recuerden que cada gotica de líquido que yo le pongo de más a un paciente se le va a ir a los pulmones. Entonces, es importante ver que desde el año 2006, este artículo es viejito, 2006, cuando ponemos demasiado líquido, aumenta la mortalidad. Este es un estudio que se llama el estudio FACT, que mostró que el exceso de fluidos aumenta la mortalidad. ¿Qué más debemos saber? Cuando administramos líquidos en los pacientes, hay 4 fases de la administración de esos fluidos. La primera fase, que es la de rescate o salvamiento, que es la más importante, que es ahí donde podemos ser agresivos. El paciente llega a urgencias, está hipotenso, deshidratado, malito, dormido, pensamos que está séptico. Ahí yo tengo que ser agresivo en esa primera fase para recuperarlo. Se llama rescate o salvamiento. Esto va a durar solamente de 1 a 3 horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes solo son respondedores a esos líquidos en las primeras 3 horas. Luego pasamos a la fase de optimización. Y esa fase de optimización es cuando ya yo me pongo un poquito más racional con los fluidos. Esa fase de optimización es de la tercera a la sexta hora. Y ya de las 6 horas en adelante yo entro a una fase ya de estabilización, que ya me pongo una meta y digo, bueno, lo voy a tener a 1 cc por kilo, a 1,5 cc por kilo. Y luego viene ya la fase de desescalamiento o remoción de fluidos. Bueno, entonces esto es muy importante. ¿Qué más debemos así como tener en cuenta? Recordar que digamos que clásicamente se había dicho que había que hacer en urgencias una reanimación de 30 cc por kilo. Entonces, si mi paciente pesaba 660 kilos, yo le iba a poner 1.800 mililitros, apenas llegaba a urgencias. Sin embargo, la idea ahorita es individualizar, ser un poquito más racional, de pronto esos 1.800 se los divido en esas primeras 3 horas y lo voy mirando. De pronto hay pacientes que requieren más líquidos y otros que requieren más poquitos.
Pero lo que nos muestra este artículo, que es muy bonito, es que en el momento cero en que me llega el paciente séptico a una institución, o hace el shock séptico si está en una habitación, el 60% de los pacientes prácticamente son respondedores a los líquidos. Cabe decir que si yo le pongo aquí un montón de líquidos, le van a servir. Pero miren que a las 2 horas ya solo el 22% son respondedores, a las 4 horas ya solo el 11%, a las 6 horas el 10% y a las 8 horas ya casi que nadie. Por tanto, no se justifica que ponga yo muchos líquidos, sino acá. Ya después yo debo bajarme de líquidos. Eso es muy, muy importante. Con respecto a las tasas de reanimación en sepsis, hay como unas metas para cumplir en las primeras 3 a 6 horas, que fue lo que propuso la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, pero actualmente esas metas van más hacia 1 hora, que en la primera hora hayamos hecho una serie de cosas para mejorar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué nos proponen las campañas mundiales de sobrevivir a la sepsis para reanimar a los pacientes? Lo primero es que hay un tiempo cero o un momento cero. Ese tiempo cero o momento cero es en el momento en que se presenta la sepsis, que puede ser en triage, en el servicio de urgencias, en el piso. En ese momento yo debo considerar la sepsis como una emergencia y debo medir niveles de lactato y remedirlos si estaban altos, después de haber hecho algo para bajarlos. Tomar cultivos tempranamente. Lo ideal es que los cultivos se tomen en los primeros 45 minutos de identificar el cuadro séptico y antes de la administración de antibióticos. Pero el antibiótico de amplio espectro debe ser administrado en la primera hora. Por tanto, miren cómo es importante tomar los cultivos temprano. Generalmente tomamos los cultivos un poco más tarde de lo necesario y se retrasa el tiempo de los antibióticos. Una rápida administración de cristaloides, la guía original decía 30 por kilo, como les digo, hay grupos que dicen no, no use tanto, de pronto bájese un poquito. Y vasopresores si a pesar de haberle pasado bien los fluidos, el paciente sigue hipotenso y requiere noradrenalina para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Las últimas guías son la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el 2021. De acá quiero recalcarles que dice que la noradrenalina es el primer vasopresor, que busquemos un objetivo de presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Si tenemos línea arterial, ojalá la usemos. Si no le podemos poner rápido un central al paciente, considere iniciar los vasopresores periféricamente, pero no lo deje choqueado. Si a pesar de ir ascendiendo la noradrenalina, el paciente sigue hipotenso, póngale un segundo vasopresor, considere vasopresina y si el paciente tiene disfunción cardíaca y necesita inotropía, ahí se le puede poner dobutamina o epinefrina en vez de vasopresina. Con respecto a los vasopresores, que es lo que nos dice esa parte, ¿por qué ponerlos y cuándo? Básicamente porque cuando un paciente está con la presión arterial bajita, corre riesgo la perfusión. Yo quiero que nos imaginemos que para que uno esté vivo, somos como una llave, como una manguerita. Para que esa manguerita funcione, tiene que haber una buena presión de chorro y tiene que haber una buena cantidad de masa eritrocitaria transportando oxígeno y tiene que haber un buen volumen plasmático, ¿cierto? Entonces, si yo me imagino que tengo anemia, pues claramente no va a haber suficiente, digamos, chorrito de sangre con suficientes glóbulos rojos para perfundir y regar todo el jardín de la manguerita. Si por otra parte la manguerita tiene muy poca fuerza, muy poca presión arterial, yo quiero dispararle a todos los órganos y van a salir solo gotitas. Van a gotear porque no tiene presión de chorro. Y por otra parte, si el paciente está deshidratado, pues no va a tener que pase por la manguerita, pues no va a haber suficiente cantidad de volumen que pase por la manguerita. Por tanto, para poder oxigenar los tejidos, tenemos que tener una manguerita con buena presión, que es la bomba, que digamos que bombea, que es el corazón, una adecuada presión de la manguerita, que es la presión de chorro, presión de perfusión, y una adecuada volemia, que es la mezcla de los glóbulos rojos y la mezcla del líquido, digamos, intravascular. Entonces, cuando yo reanimo a un paciente en choque, primero le pongo fluidos, que es el agüita que va a pasar por la manguera. Luego, sigue
bajita la presión de chorro de esa manguera. ¿Qué me falta ponerle si ya le puse fluidos? Pues presión a la manguera, o sea, hacer más fuerte la manguerita. Entonces, ¿qué le pongo? Vasopresor. Y si sigue la presión de chorro bajita, le tengo que poner más bomba, que sería como más fuerza a la llave, y es cuando le pongo los inotrópicos para darle bomba miocárdica. Entonces, este es el ejemplo para la reanimación del paciente con sepsis. Bueno, sigamos. Noradrenalina, primera elección. El segundo I va a ser nuestro primer vasopresor. Como segundo vasopresor, cuando ya llegamos a dosis de noradrenalina alta, por ejemplo, 0,5 microgramos kilo minuto, aunque los argentinos, por ejemplo, se esperan a 1 microgramo kilo minuto para poner y adicionar la vasopresina, nosotros 0,5 es una buena dosis para considerar adicionar vasopresina, incluso 0,4 podría discutirse. Y de segundo vasopresor podemos usar vasopresina o adrenalina, y de tercer vasopresor pues usaríamos el que no usamos de segundo vasopresor, y puede haber otras terapias de rescate. Bueno, aquí están las dosis. Noradrenalina va de 0,05 a 0,5 microgramos kilo minuto, máximo 1 microgramo kilo minuto. La vasopresina de 1 a 5 unidades hora. La adrenalina de 0,1 a 0,5 microgramos kilo minuto. Y pues hay algunas terapias de rescate, azul de metileno, vitamina C, pero la evidencia es controversial, digámoslo así. En cuanto a los antibióticos, la guía Sobreviviendo a la Sepsis 2021 nos dice, si hay shock, administre los antibióticos inmediatamente, idealmente en la primera hora de reconocer el shock. Y en sepsis, administre los antibióticos inmediatamente, idealmente en la primera hora de reconocerlo. Pero al mismo tiempo nos dice, tome los hemocultivos antes de los antibióticos. Por eso tenemos que ver cómo mejorar la estrategia de toma rápida de hemocultivos y debemos ser muy juiciosos en administrar el antibiótico en la primera hora. Si el shock está ausente o no hubo shock, uno administra también los antibióticos y debe evaluar otras causas también. Cuando no está tan seguro si es sepsis o no es sepsis, evaluar otras causas. Y si uno sigue dudando de si es infección o no, póngale antibiótico en las primeras 3 horas y descarte causas no infecciosas. Con respecto a los corticoides, se recomienda en pacientes que están con mucho choque, que están con un soporte vasopresor muy alto, ponerles hidrocortisona, pensando que tenga algún shock refractario, y se puede poner en dosis de 50 cada 6 o una infusión para 24 horas de 200 miligramos, que suele mantener un poco mejor la glucometría de los pacientes. Y existen otra manera de usar los esteroides, como en COVID-19 por el Recovery Trial. Hay otra cosa muy importante y es la normoglicemia. Todo paciente séptico y en la UCI debe estar normoglicémico. Normoglicémico para UCI significa 140 a 180 miligramos por decilitro, y si el paciente tiene más de 2 tomas con más de 180 miligramos por decilitro, hay que indicar corrección. Entonces, recuerden que el mejor cuidado usual actual para sepsis es un reconocimiento temprano, reconocer la sepsis como una emergencia, ser agresivo, pero al mismo tiempo racional, no sobrecargar al paciente de fluidos, y lo vamos a tener protocolizado. Todo paciente séptico en la institución debe recibir tromboprofilaxis, ojalá protección gástrica, y si está intubado, nutrición enteral temprana. Para concluir esta parte, el uso adecuado de las definiciones de sepsis y choque séptico lo tenemos que hacer. Debemos dejar de escribir en las historias pacientes sin CIRS. ¿Por qué? Porque podemos poner pacientes sin CIRS ni otro signo de infección, por ejemplo. Podemos adicionar eso. Pongámosle los puntajes a los pacientes que están con sepsis. El puntaje de SOFA, el puntaje de QuickSOFA, el Apache. Todos esos puntajes nos soportan además para evitar las glosas y evitar, digamos, que nos pongan problemas. Los estudios nuevos que se hagan deben utilizar el sepsis 3. Actualmente la mejor reanimación es el cuidado usual y temprano, y las instituciones que se empiezan a entrenar en el código sepsis, en los protocolos de sepsis, hacen un mejor cuidado usual, y tenemos que ver los protocolos y la adherencia que vamos a hacer, y estas actividades de educación y de actualización se sabe que disminuyen mortalidad. Muy importante ser muy racional con el uso de fluidos. Y por último, la última conclusión es que las instituciones deben desarrollar protocolos y deben desarrollar su código sepsis.
que ya tenemos el protocolo y esto nos va a permitir de ese protocolo sacar como esa primera algoritmo cortico de lo que vamos a hacer con los pacientes con sepsis. Para poder complementar con la sesión de gases para los que no estuvieron y para los que sí hacer un pequeño repaso, vamos a hablar un poquito de los gases en el paciente con sepsis, una cosa muy corta. En cuanto a la gasometría, ¿y para qué sirve? Pues nos sirve para hacer un rápido diagnóstico de la severidad de la condición, nos sirve como marcador de hipoperfusión, es apoyo diagnóstico en los pacientes graves, nos apoya en una enfermedad aguda como es la sepsis y el reto es pues usar muy bien este recurso. Recuerden que los gases pueden ser arteriales, pueden ser venosos centrales, es decir, que tienen que estar sacados de un catéter venoso central cuya punta está ubicada en la unión cabo-atrial, y los gases venosos mixtos que ya casi no lo usamos porque no tenemos Swan-Ganz. En los gases sanguíneos nosotros vamos a obtener muchísima información. Vamos a obtener el lactato, la coximetría, que es la hemoglobina, los electrolitos, el delta de CO2, la base exceso, la saturación venosa central y podemos hacerle un montón de cálculos como el espacio muerto, el Schonn, la tasa de extracción. Pero acá en particular, para sepsis, nos sirve como parte de las asas de manejo en sepsis, porque si ustedes se dan cuenta, uno de los puntos era tome gases y luego mire que el lactato bajó. Entonces, esa es parte de las asas de manejo en sepsis. Sirve para guiar la reanimación, porque una vez el lactato va bajando, yo no voy a encharcar al paciente con líquidos. Sirve para guiar los soportes avanzados y sirve para ver la respuesta al tratamiento. Y en los gases yo puedo evaluar estado ácido-base, ventilación, oxigenación, perfusión, lactato, el delta de CO2, base el exceso, electrolitos y la hemoglobina. Y todo esto se le puede alterar a un paciente con sepsis. Recuerden que la triada de la muerte en UCI y en urgencias suele ser acidosis, hipoxemia o hipoxia y la hipoperfusión. Y todo esto lo podemos detectar por gasometría. Para detectar la hipoxia, yo voy a usar la presión arterial de oxígeno, voy a usar la PAFI, voy a usar la presión arterial de CO2, voy a ver el nivel de anemia, porque la anemia produce hipoxia, nivel de hemoglobina y la diferencia alveolo arterial de oxígeno. La acidosis, pues la veo con el pH, con la base exceso, con la hiperlactatemia, el anion gap y puedo utilizar otras teorías. Y la hipoperfusión la voy a ver con la hiperlactatemia, la saturación venosa central baja y el delta de CO2 alto. Entonces, recuerden que la cinética del lactato es muy importante, ver que el lactato vaya bajando, 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 bajando. Son los pacientes que realmente les va bien, mientras que el que va subiendo, subiendo, pues no le va bien. En pacientes con choque y que tengan catéter venoso central, vale la pena tomarles los gases venosos centrales y los gases arteriales. Y yo cojo ese CO2 venoso y le resto el CO2 arterial y si está mayor a 6 está anormal y me implica que hay falla de bomba en este paciente en escenario de sepsis y que hay necesidad de inotropía. Entonces recordemos rápidamente lo que habíamos visto de gases sanguíneos. Habíamos visto que el pH normal era de 7,4 con un margen entre 7,35 y 7,45 y que todo lo que está por debajo de 7,35 es acidosis y lo que está por encima de 7,45 es alcalosis. Habíamos visto que el valor normal del bicarbonato era 20 más o menos 2, o sea, de 18 a 22, y que a nivel del mar podía estar entre 20 y 24 y en altura entre 18 y 22. Habíamos visto que el bicarbonato es como un buffer o una base tampón que atrapa ácido, como cuando piensen en que vamos a bajar las agrieras y me voy a tomar un vasito de bicarbonato, porque el bicarbonato alcaliniza esa acidez. Entonces, cuando el bicarbonato se consume es porque él está contrarrestando la acidez. Por tanto, cuando el bicarbonato está bajito, yo tengo una acidosis metabólica. Y cuando el bicarbonato está alto, tengo una alcalosis metabólica. Habíamos visto también el concepto de la base exceso que era súper importante, que nos sirve para ver que estemos leyendo bien los gases. Y la base exceso, el valor normal es de más o menos 2 y algunos aceptan hasta más o menos 5. Y que la definición de la base exceso era la cantidad de base o álcali que le falta a la sangre para tener un pH de 7,4.
y que si la base exceso está por debajo de -5, lo más probable es que el paciente tuviera acidosis, y si está por encima de +5, lo más probable es que el paciente esté en alcalosis. Y así yo puedo revisar que esté leyendo bien los gases. El CO2 habíamos dicho que era 30 más o menos 2 y que a nivel del mar estaba sobre 30 a 34 y en altura 28 a 32. Y que el CO2 equivale a un ácido, que es el ácido carbónico, porque a nivel de la anhidrasa carbónica pulmonar y renal, ese CO2 va a intercambiarse con ácido. Y habíamos dicho que el promedio era 30 más o menos 2, pero depende también del nivel del mar y depende, perfectamente uno puede aceptar 34, 36 a nivel del mar, pero también depende de si el paciente es retenedor de CO2, tiene obesidad, tiene apnea del sueño o tiene EPOC. Y habíamos dicho que había que pensar que si el CO2 era alto, era un ácido. Por tanto, si el CO2 está alto, se va a llamar acidosis respiratoria. Y si el CO2 está bajito, se va a llamar alcalosis respiratoria. Y el lactato, el valor normal que queríamos era -2 y que más de 2 se considera hiperlactatemia y es una alerta. Si tenemos catéter venoso central, la saturación venosa en gases venosos centrales debe estar mayor de 70 y en los venosos mixtos más de 65. Y que si yo restaba el CO2 venoso menos el CO2 arterial y estaba por debajo de 6, era normal. Habíamos visto causas de acidosis metabólica y ahí la sepsis es una de las primeras. La gran mayoría de pacientes que veamos con sepsis van a tener acidosis metabólica. También la acidosis metabólica se va a ver en hemorragia, en trauma, en deshidratación y en falla renal y puede ir con o sin hiperlactatemia. Pero recuerden que hemos hablado un poquito de los pacientes con hiperlactatemia tipo B, que son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome mielodisplásico, leucemias, linfomas, falla hepática, pueden tener el lactato alto sin que sea por choque. Y que la acidosis respiratoria podía ser aguda o crónica, y que esos pacientes iban a tener EPOC, asma, apnea del sueño, intoxicaciones, el trauma craneoencefálico empieza a quedarse dormido y se le olvida y retiene CO2, en el tórax inestable y en el SDRA avanzado, que aparte de la hipoxemia están hipercápnicos. En la alcalosis respiratoria como causas habíamos visto el embarazo fisiológicamente, el paciente por sepsis que está polipneico, entonces esa alcalosis es una compensación de una acidosis metabólica, en dolor, porque el paciente respira rápido y barre CO2, en la crisis conversiva, la histeria, en el momento del miedo a la toma de los gases, en ansiedad, en altura. Y la alcalosis metabólica era menos frecuente, la veíamos con pérdida de ácidos, por ejemplo, en fístulas, en emesis, vómito, 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 o en estancias prolongadas. Si ustedes ven algún paciente que esté en una institución, en una UCI, con estancias prolongadas, va a tener acidosis de predominio metabólico. Habíamos hablado de la hipoxemia, donde había varias definiciones, unas decían que menos de 60, otras que menos de 50 en altura y saturación por debajo de 88, pero habíamos dicho que la PAFI era un poquito más amigable porque nos decía cuál es el precio que hay que pagar para tener una cierta oxigenación. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 60 de presión arterial de oxígeno, yo podría pensar que está bien, pero voy a mirar y está ventilado al 100%. Entonces, eso da 60 dividido 1, porque el porcentaje se pone en el número, digamos, neto, y ese paciente realmente tiene una PAFI de 60, o sea, está gravísimo. Si yo tengo un paciente con Venturi al 50% y tiene la misma presión arterial de oxígeno en 60, y yo le pongo el Venturi al 50%, dividido 0,5 me va a dar 120. Igual tiene un compromiso muy importante la oxigenación, pero si me lo toman a mí ahorita y tengo 60 de presión arterial de oxígeno, estoy perfecta porque estoy respirando al aire ambiente. Habíamos visto que había otras cositas que se podían medir de índices de oxigenación más avanzados en las UCIs y que el shunt y el espacio muerto nos gustaba en los pacientes con SDRA. Pero bueno, para poner esto en práctica, vamos a coger algunos de los casos que vimos la vez pasada y los vamos a poner en el escenario de sepsis ya para terminar. Entonces, tenemos a doña Ana, de 82 años, que tiene una disnea y tiene una neumonía.
Llega a urgencias con estos signos. Vamos a hacerle el quick SOFA a esos signos. Entonces, la frecuencia respiratoria está en 28, o sea que está alta, un punto. La tensión arterial sistólica está en 85, o sea que está por debajo de 100, le da un punto del quick SOFA. Y el Glasgow está en 14, o sea que está bajito, le da un punto del quick SOFA. Aunque el quick SOFA estricto dice que debería ser por debajo de 3. Pero bueno, vamos a ver que esta paciente tiene 3 de 3 del quick SOFA, tiene un quick SOFA positivo, incluso si soy estricta y digo que es con Glasgow de 13, tiene un quick SOFA positivo por 2 de 3 valores. Entonces llega ya y yo digo, esa neumonía le puede estar causando una sepsis, puede ser sepsis. Y miramos los gases. El pH está en 7,3. ¿Está bajito o está alto? Sin pena. ¿Está bajito o está alto? De pronto es que no le sirven los micrófonos. Está bajito. Entonces, ahí ya le decimos el primer apellido que es acidosis, ¿cierto? Entonces, esta señora tiene una acidosis. Miremos el bicarbonato. El bicarbonato está en 14. Si lo normal es 20, ¿está bajito o está alto ese bicarbonato? Bajito. Bajito, muy bien. Entonces, si el bicarbonato está bajito, es que se lo está comiendo por alguna parte, está compensando un exceso de ácidos, por tanto es una acidosis metabólica, porque habíamos dicho que cuando el bicarbonato está bajito era una acidosis metabólica, porque él es una base que compensa un poquito la acidosis. Por otra parte, miremos la base exceso. Está -7, lo normal es hasta -2, o sea que está muy negativa. ¿Cuánto le falta al bicarbonato para ser normal de 20? ¿Cuánto le falta ese bicarbonato? Al bicarbonato le faltan como 7 puntos, ¿dónde están? Aquí en la base exceso. Entonces la base exceso me sirve para confirmar que estoy en el escenario de una acidosis. Entonces claramente esta señora tiene una acidosis metabólica, está barriendo CO2, por eso ese CO2 está bajito. La presión arterial de oxígeno está bajita, está hipoxémica, tiene un compromiso de la oxigenación. Y si yo les dijera que tiene un Venturi al 50%, esa señora tiene una PAFI de 110, bajita. Y el lactato está en 2,4. ¿Está bajito o está alto? Alto. Alto, o sea que está hiperlactatémica. Perfecto. Entonces ya con esto nosotros vamos a decir que la señora Ana tiene sospecha de sepsis por un quick SOFA positivo y en los gases tiene acidosis metabólica, hiperlactatémica y compromiso moderado de la oxigenación porque está hipoxémica. Entonces, ¿esta paciente ustedes creen que pueda esta neumonía ser una sepsis? Sí. Entonces, esta es una paciente como ejemplo de sepsis. Miremos a don Luis. Don Luis tiene 72 años. Don Luis tiene una peritonitis. Vamos a hacerle el quick SOFA. Entonces, tiene la frecuencia respiratoria en 32. Si para el quick SOFA el valor de corte es 22, tiene la frecuencia respiratoria alta, por tanto le damos un punto en el quick SOFA. La tensión arterial del quick SOFA debería estar normal, mayor a 100, y está en 75, o sea que le da otro punto. Y el Glasgow por debajo de 13 le da otro punto. Aquí no hay ninguna duda, tiene un quick SOFA de 3 de 3. Con esta presión arterial de 75, hagan de cuenta que ya le pusimos líquidos y tiene un proceso infeccioso. ¿Cómo se llamaría esta tensión bajita? ¿Cómo se llamaría? Si ya está en sepsis, Shock. Shock, perfecto. Entonces es un shock séptico, excelente. Entonces tiene un quick SOFA positivo y tiene ya un shock séptico confirmado. Miremosle los gases. Entonces el pH está en 7,1. Lo normal es 7,4. ¿Está bajito o está alto? Bajito. Bajito, entonces tiene una acidosis. Se ve más bonito en rojo. El otro negro está feo. Listo. Acidosis, ¿cierto?
Ahora, miremos, vámonos a ver el bicarbonato porque lo estamos leyendo a la manera clásica. Hay otras maneras de leer los gases, pero es mejor aprenderse la sencillita al principio. Bicarbonato está en 10, lo normal es 20. ¿Está bajito o está alto? Bajo. Entonces se llama acidosis Metabólica. perfecta. Metabólica. Metabólica, excelente. De hecho, está una acidosis horrorosa. ¿Dónde está la base exceso? ¿Cuánto le falta al bicarbonato para estar normal? Como 10 11. punticos, 11, aquí están metiditos. Entonces, es como una manera de uno ver que sí los está leyendo bien. ¿Por qué vale la pena leerlos así? Porque si uno se va a ver el CO2 de este paciente está bajito. Entonces uno dice, uy, pero el CO2 a mí me enseñaron que si está bajito es una alcalosis respiratoria. Y sí, este paciente trata de compensar con una alcalosis respiratoria, pero no puede, no lo logra porque el paciente está muy acidémico. Y el lactato está en 8. Está altísimo, hiperlactatemia, ¿cierto? Vamos a ponerle así para que nos quede cortico. Pero adicional nos lo traen de salas de cirugía, recién intubado, recién operado, y tiene 65 de presión arterial de oxígeno. Uno tendería a decir, está bien, ¿cierto? Pero resulta que el paciente tiene el ventilador al 100%. Luego tengo que dividir ese 65 en 1 y eso me da 65 de PAFI. Luego el paciente tiene una PAFI de 65, es un compromiso severo de la oxigenación. Luego don Luis, por diagnóstico, tiene sospecha de sepsis, Quicksofa positivo 3 de 3, sí. Choque séptico, sí, porque aquí ya tengo que ponerle noradrenalina. Y gasimétricamente tiene una acidosis metabólica hiperlactatémica con compromiso severo de la oxigenación. Ahí a ojo, yo sé que este señor está muy, muy grave. Ahora miremos a doña Emma. Doña Emma tiene 52 años, tiene un diagnóstico de una infección urinaria complicada y le vamos a hacer el Quicksofa. La frecuencia respiratoria está en 16, ¿está normal? Sí, entonces no le da punto acá el Quicksofa. Tiene la sistólica en 97, para adultos es 100, le podría dar un puntico y el Glasgow está bien. O sea que en últimas el Quicksofa de ella es de 1, prácticamente es negativo, a menos que tuviera el lactato alto u otra cosa. El pH está en 7.45. ¿Cómo les parece ese pH? Normal. Normal, muy bien. El CO2 está en 29, normal. Lactato en 0.8, ¿cómo les parece? Normal también, menos de 2. Bicarbonato en 21, carita feliz. Normal. Normal, y la base exceso en -1 normal. Y está el aire ambiente con presión arterial de oxígeno de 65, normal. Luego esta paciente tiene unos gases en equilibrio ácido-base, sin compromiso de la oxigenación, sin hipoperfusión. Y un Quicksofa de 0 de 1. Pongámosle que tenía 100 de sistólica, tiene un Quicksofa negativo. Entonces, miren que esta paciente no tiene sepsis, aunque tiene una infección urinaria complicada. Y de pronto tiene CIRS, de pronto tiene fiebre y taquicardia, pero no tiene sepsis. Tiene una infección urinaria que está en tratamiento. Miremos a Marta. Marta, 32 años, una hemorragia obstétrica, una hemorragia postparto. Los gases de ella tienen un pH 7.1, horrible, acidosis, ¿cierto? ¿Cómo está ese bicarbonato? Bajito. Bajito, luego es una acidosis Metabólica. metabólica. Ella trata de compensar barriendo CO2, por eso tiene el CO2 tan bajito, pero pues no lo logra. El lactato está en 4, alto, es una acidosis metabólica, tiene además hiperlactatemia, la base exceso está muy negativa, me confirma que es una acidosis metabólica. Hagámosle el Quicksofa a ella. La frecuencia respiratoria está en 30, le da un punto. La tensión arterial sistólica está en 80. 1. 1. Y el Glasgow está en 13 porque ya está somnolienta de todo lo que ha sangrado. Le da 1. Entonces uno tendería a decir que tiene un Quicksofa de 3, pero resulta que no, porque el Quicksofa es para pacientes con sospecha de sepsis. Ella tiene un choque hemorrágico, entonces para ella no aplica el Quicksofa. ¿Sí ven? Esa es como una cascarita. ¿Por qué? Porque el Quicksofa, si bien se alteran todas las cosas graves, realmente está diseñado y validado para paciente con sepsis. Juanita, de 15 años, es una paciente con ansiedad que llega con una crisis de ansiedad, tiene frecuencia respiratoria de 30, está alta, está, mi
novio me dejó por otra. La tensión arterial sistólica 110 y el Gladwell de 15. Realmente solo tiene un Quick-SOFA de 1 punto. Y miremos de los gases. pH de 7,4, 7,48, un poquito alcalótica. El CO2 está alto o bajito. Si el CO2 normal es 30, el de ella está en 15, ¿está alto o bajito? Bajito. Bajo. Súper bajito. Entonces ella tiene una alcalosis de tipo respiratorio, ¿cierto? Miremos, la oxigenación está bien, está el aire ambiente, el lactato está bien, el bicarbonato está bien, porque el bicarbonato, digamos así, ya esté respirando a toda velocidad, no alcanza a cambiarse tan rápido, y la base exceso está un poquito positiva, lo que me confirma que el trastorno primario es alcalosis. Entonces, ella tiene una alcalosis respiratoria y miren que tiene la frecuencia respiratoria en 30. Entonces nos da un Quick-SOFA de 1, pero ella no está en contexto de sepsis, por eso ese Quick-SOFA ni se cuenta, porque no está en escenario de sepsis. De hecho, esa paciente, si la miráramos, de pronto tiene SIRS, está taquicárdica, está polimnéica, puede barrer CO2, que ya lo vimos acá. Ella casi que cumple 2 criterios de SIRS, taquicardia y polimnea, y no tiene sepsis. Y el Quick-SOFA a ella ni siquiera se le debería aplicar porque ya está en un escenario de ansiedad. Entonces, estos dos últimos casos es para mostrarles que que es uno de los muchos puntajes que hay de sepsis, que ahorita incluso hay otros que pintan mejores, pero pues como este está en la última guía, hasta que salga una nueva guía de una nueva definición, pues es el que tenemos que usar y es, como les digo, gratuito y muy sencillo. Bueno, ¿tienen alguna duda?